Amigos, muy buenas noches. Este año la mayoría de los rubros industriales ha trabajado a marchas forzadas para identificar los principales desafíos en la negociación del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Obvio, al arranque, pues esto motivó que muchas inversiones se pospusieran, aunque gradualmente se han reactivado. Un rubro no ajeno a este comportamiento es el maquilador, muy importante en materia de divisas y sobre todo en empleos. Compuesto por unas 6,000 empresas, genera más de 2,700,000 plazas. Ha sido básico en la competitividad de nuestra región y en las próximas negociaciones buscará fortalecerse. Hoy nos acompaña Juan Antonio Vázquez, él es el director general del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, INDEX, y vamos a platicar del entorno que se visualiza con el Tratado de Libre Comercio. Acompáñenos. Juan Antonio, gracias y muy buenas noches por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la industria maquiladora, una industria muy importante para nuestro país, ya lo decíamos. Y bueno, pues ahora el gran desafío que hay es el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que están ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué están esperando en la industria maquiladora? ¿Cómo ven el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio? Mira, desafortunadamente sí ha habido un poco de incertidumbre en esta cuestión desde el momento en que en aquel entonces candidato para la presidencia Donald Trump decía que quería renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Lo veíamos con un tono un poco más agresivo de lo que podemos notarlo el día de hoy, ¿no? Entonces, la incertidumbre sí sigue, no hay propuestas fijas sobre la mesa, pero sí nosotros creemos que pueden irse sobre ciertos temas que pueden ser medulares y que incluso pueden ser benéficos para México si sabemos negociarlos de la manera adecuada. Entonces, ahorita yo creo que tenemos una posición un poquito más positiva sobre lo que puede venir con esto y por ahí nos estamos yendo, ¿no? En las mesas de trabajo. Ya empezamos 3 mesas de trabajo de análisis, esperando las propuestas que puedan venir del vecino del norte. ¿Cuáles serían los principales riesgos, Juan Antonio, para la industria maquiladora en función de este diagnóstico que seguramente ya han perfeccionado en las últimas semanas? Sí, mira, los principales riesgos nosotros los vemos más que nada en que aprieten mucho la parte de las reglas de origen. En un momento, el apretar hasta cierto grado esas reglas sí nos pueden traer como consecuencia que pueda venirse más inversión a la zona completa, Estados Unidos, México y Canadá. De ahí vendría que México pudiera sacar sus fortalezas para que más empresas se vengan a nuestro país. Sin embargo, el apretarlos demasiado sí puede traer costos muy elevados que prefieran ciertas industrias mejor migrar hacia otras zonas y que entonces traiga como consecuencia un perjuicio para la región completa, ¿no? Oye, ¿cuál es el porcentaje de reglas de origen que se tiene? Depende del sector. Estamos hablando de una automotriz 62.5%, por ejemplo. Estamos hablando en algunos sectores 50%, en algunas como agropecuario, pues tiene que ser casi el 100, digamos. Entonces, dependen del sector, son las reglas que se manejan. Digamos, elevarlo podría ser un incentivo lógico por el tema del señor Donald Trump que quiere generar inversiones en Estados Unidos y proteger el empleo en los Estados Unidos. Ese podría ser el incentivo, pero por otro lado, si aprietas muy fuerte, pues hay la posibilidad de que suceda lo que tú dices, una desinversión, ¿verdad? Correcto, correcto. O que se eleven los costos para el consumidor, en perjuicio del consumidor, ¿no? Que al final de cuentas, pues al elevarse los costos, pierdes la competitividad y eso se traduce en una pérdida, digamos, de mercado incluso, porque al final de cuentas, pues me parece que la industria maquiladora compite con otras regiones, ¿no? Correcto. O sea, aquí no se puede tener, digamos, holguras, porque al final de cuentas te comen el mandado otras zonas del mundo, ¿verdad? Así es. De hecho, ¿qué tan importante o qué tanto ha ganado terreno o perdido terreno la industria maquiladora frente a otras latitudes, por ejemplo, Asia, Juan Antonio? Pues mira, yo creo que también volvemos a lo mismo, ¿no? Depende del grado de especialización de ciertas manufacturas. Yo creo que sí podemos ver que hay ciertas regiones de Asia que se han especializado mucho en ser muy intensivas en mano de obra. Sí. Sí podemos hablar de China, de otros países, Tailandia, etcétera, que pues sí se han enfocado mucho en muchos productos que no tienen con un valor agregado muy especializado, ¿no? En el caso de México, sí podemos decir que cuando quieres competir tú con algunos productos que son muy voluminosos, como automóviles, por ejemplo, o de muy alto grado de especialización, o que requieren una respuesta muy rápida por parte de la industria hacia el mercado,
no hay como estar cerca del mercado de consumo, que en este caso, pues sí, para nosotros sigue siendo muy importante Estados Unidos y Canadá. Entonces, en esos sectores yo creo que no vamos a perder competitividad contra esos países asiáticos. Ahora, además del tema de las reglas de origen, ¿hay algunos otros elementos que les preocupan de las negociaciones, algunas otras variables que vale la pena considerar? Sí, se han puesto sobre la mesa algunos temas como algunos impuestos a la hora de importar de México a Estados Unidos, los impuestos border tax, ¿no? El impuesto fronterizo, pero que también va en contra de ciertas disposiciones de la OMC. También va en contra del mismo mercado de consumo en Estados Unidos porque elevaría el costo a los consumidores y no tanto detendría ese déficit que está buscando el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí es preocupante esas propuestas que se puedan estar gestionando y que estén sobre la mesa. Sí tenemos que tener mucho cuidado con movimientos de tasas de ISR en los Estados Unidos, con ciertas tasas de repatriación de capitales, entre otras medidas que por ahí se han puesto sobre la mesa. El tema de, digamos, de la mano de obra, de la parte laboral, de todo lo que es los derechos laborales y todo eso, que entiendo también va a formar parte del Tratado de Libre Comercio, ¿esto podría afectar a la industria maquiladora? No, más que afectar, yo creo que si lo manejamos bien, siempre es bueno tener un mercado laboral justo. Entonces yo creo que México sí ha avanzado en las normas y en las leyes para ir mejorando este sistema regulatorio del mercado laboral, pero yo creo que definitivamente el que podamos tener nosotros ahora que todos los países, los 3 países que conforman el Tratado de Libre Comercio, estén vigilando que en los mercados de los 3 países se cumplan con esos requerimientos, pues va a ser para beneficio del sector laboral. Entonces siempre puede ser benéfico mientras esté bien encauzado, ¿no? Ahora, el tema, digamos, de la incertidumbre de las negociaciones, entiendo que pues incidió al principio del año, Juan Antonio, en algunas pérdidas, digamos, de inversiones, o por lo menos el que se detuvieran muchas inversiones. ¿Qué tanto afectó a la industria y qué tanto ya se mejoró este entorno que se vivió a principio de año? Ok, no está cuantificado. Sin embargo, yo creo que un hecho que sí no podemos negar es que se afectó. Siempre que hay incertidumbre, va a haber una pausa y eso va a traer como consecuencia una afectación a ciertos proyectos, a ciertos negocios, ¿no? Sin embargo, aquí ha sucedido algo curioso. Nosotros si vemos los números que tenemos aquí en México para este primer semestre del 2017, podemos ver que se han incrementado las exportaciones, se ha incrementado la contratación en la CIMEX. En efecto, yo creo que los nuevos proyectos que iban a empezar de cero se han detenido un poco, pero sí vemos expansiones en aquellas líneas de donde ya venían operando y que pues no requería de una inversión tan arriesgada, digamos, porque pues ya tenían aquí algo establecido, ¿no? Entonces, no vemos una afectación tan fuerte como se hubiera creído y yo creo que poco a poco se van a ir relajando estos proyectos, se van a venir aterrizando, pero todavía tenemos un factor de incertidumbre. Todavía no comenzamos realmente con la negociación y la modernización del Tratado de Comercio. No sabemos exactamente cuáles son las propuestas que se van a poner sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que, como lo dije en un principio, tenemos una perspectiva mucho más positiva. Ahora, me parece que pues hay cadenas productivas ya muy integradas, muy hechas, ¿no, Juan Antonio? Y en función de estas cadenas integrales, pues finalmente va a ser difícil que se puedan dar bandazos de un lado para otro, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues esto traería costos importantes a muchas grandes empresas, a sus exportaciones y a su actividad en general, ¿verdad? Correcto. Es donde comentábamos en un principio, ¿no? Que la parte de qué tanto puedes apretar las reglas de origen. Hay ciertos sectores, como la electrónica, que a lo mejor no te van a permitir traer ciertos insumos a esta región, pero otros sectores que ya estamos muy integrados verticalmente, como el sector automotriz, pero pues que también no sabemos qué tanto más porcentaje se le puede elevar, y ahí es donde vienen todas las mesas técnicas de análisis, ¿no? En los que estamos hablando ahorita y en los que Index está muy participativo para poder ver sector por sector qué es lo que se puede hacer y hasta dónde. Ahora, lo que está en juego queda claro que es bastante, porque estamos hablando de una industria maquiladora que es muy importante en materia de empleos, materia de exportaciones. ¿Qué significa la industria maquiladora en nuestro país en materia, por ejemplo, de exportaciones, Juan Antonio? Mira, en materia de exportaciones, sí te quiero comentar que, por ejemplo, cuando antes
sin duda, México era un país petrolero. Ahora podemos ver que casi el 80% de las exportaciones viene siendo por parte de la manufactura. De ahí también podemos ver que, por ejemplo, casi el 18% de todos los empleos formales que se tienen registrados ante el IMSS son del sector IMEX. Entonces, poco a poco hemos podido notar esa evolución que ha tenido México, en donde la industria maquiladora o manufactura de exportación ha tenido una mayor relevancia dentro de la economía de México. Hay todavía tareas por hacer. Sí, claro. Integración, cierto desarrollo de talento, etcétera. Pero yo creo que todos los países tienen sus retos también, hasta el propio Estados Unidos. ¿Y en cuántos estados hay empresas maquiladoras? Entiendo que son como 6,000 empresas maquiladoras, ¿verdad? Sí, un poco más de 6,000. ¿Y en cuántos estados? Mira, nosotros hemos contabilizado, más o menos tenemos como presencia en unos 22 estados. Casi todos están en el norte, en el Bajío. Y sí hay algunos en la península de Yucatán y en Occidente, ¿no? Y estaríamos hablando de más o menos 2,700,000 empleos, si no mal recuerdo. Sí, ¿no? acercándonos a los 2,800,000 casi. Fíjate, o sea que pues sí es un tema relevante para nuestro país por el número de empleos que finalmente se generan, ¿verdad? Así es. Y además, bueno, dada la vocación que tenemos como país de manufactura en lo que hace a maquila, bueno, pues es una larga historia la que tiene ya la maquila en nuestro país, ¿verdad? Correcto, hasta la evolución. Podemos ir viendo evolución en algunos sectores en donde ya se puede ver diseño, se puede ver trabajos de ingeniería, se pueden ver desarrollo de patentes aquí en México, lo cual no sucedía en las primeras fases de la industria maquiladora, ¿no? ¿Qué tanto va a ayudar el Tratado de Libre Comercio para lograr una mayor integración nacional? ¿Tú crees que esto pueda ayudar un poco para mejorar la integración nacional, que en muchos de los sectores en donde está la maquila pues es bajo? Definitivamente, sí. El que pueda haber estabilidad y el que podamos planear a largo plazo es lo que mejor nos va a permitir el podernos integrar y desarrollarnos, e incluso como México, ¿no? Así que, bueno, siento que hay cierto optimismo, ¿verdad? Así es. De hecho... O optimismo razonado, para aclararlo, ¿no? Así es. Sí, sobre todo en comparación con los primeros meses, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. ¿Van a participar en la negociación ustedes directamente? Estamos participando, tenemos varios canales de comunicación. Sí, tenemos comunicación directa con la Secretaría de Economía. También tenemos participación en ciertos cuartos, que le llamamos, ¿no?, el cuarto de inteligencia y el cuarto de junto, que están liderados por otros organismos también, pero en donde Index tomó una participación muy relevante. También en este lado tenemos las mesas de integración que tenemos de varios sectores. Ahorita estamos trabajando en 10 sectores para poder hacer los propios análisis y ver qué tanto podemos ahí moverle a las reglas de origen y otras propuestas que puedan venir a la mesa. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche. Yo quisiera ver si me podías dar la oportunidad de poder invitar a la audiencia a nuestra convención, que va a ser en octubre, el 11 y 13 de octubre, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde podremos nosotros hablar más sobre el tema y ver los resultados que hemos tenido como sector. Repite las fechas. Es del 10, 11 y 12 de octubre. Perfecto. Correcto, en Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Bueno, él es Juan Antonio Vázquez, él es el director general del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora Index. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pese a que en la negociación del Tratado de Libre Comercio no hay nada escrito, y claro, pues va a ser un proceso bastante difícil, la industria maquiladora mantiene la confianza en que la interrelación con Estados Unidos se va a estrechar aún más. Y es que, al igual que en México, en Estados Unidos, hay estados del sur que dependen fuerte de sus exportaciones a México y de lo que igual cuelgan pues muchos empleos. Lo invito la próxima semana aquí y a la misma hora para hablar de más nombres y nombres.